Yo le quiero decir a todos los venezolanos que no me arrepiento en lo que hemos hecho hasta ahora, en lo que fue la convocatoria que hemos hecho a lo largo de mucho tiempo, pero que se materializó el 12 de febrero, Día de la Juventud, con cientos de miles de personas en las calles de Venezuela. Venezuela hay un golpe de Estado desde el día que ganó el comandante Chávez, desde el año 98. El día que el comandante Chávez ganó, se pretendió dar un golpe en Venezuela militar y lo dirigía que en ese momento era yerno del presidente Caldera y jefe de la, en ese momento era comandante general del ejército, que era Rojas Pérez. Inclusive yo tuve bastante información en ese momento de lo que él estaba haciendo cuando se movió a Valencia, a otras guarniciones, para desconocer el triunfo del comandante Chávez. Comienza la conspiración, comienza todos los ataques desde todos los niveles, bajo ese contexto de la guerra de cuarta generación que nosotros aquí en Venezuela la hemos visto en 3 niveles. En un primer nivel, actuando las transnacionales, factores externos, exteriores, tratando de chantajear al presidente Hugo Chávez. Bueno, y entonces empiezan las acciones continuadas, ¿no? Primero llamaron a un paro general, después del paro general vino una cantidad de movilizaciones. Vino una segunda vuelta, una segunda arremetida, ya con factores internos, con poderes fácticos, una quinta columna que se formó en el Estado, en el gobierno aquí en Venezuela. No olvidemos que el comandante fue derrocado en el año 2002, aplicando toda esa metodología de Gene Sharp, ¿no? Que es la misma que han aplicado toda esa cantidad de años. Se dio un golpe de Estado en el 2002, pero gracias a Dios se revirtió precisamente producto de la conciencia de la Fuerza Armada y del pueblo. Pasa el golpe de Estado, el presidente regresa al poder y regresa con un discurso del perdón, saca el crucifijo. Bueno, la respuesta a esto fue más conspiración, porque entonces vino el paro petrolero, pasa el paro petrolero, fracasan, viene la Plaza Altamira, un grupo de generales se alzan contra el gobierno, viene la guarimba, la misma que hicieron ahorita, en aquella oportunidad tuvo menos intensidad, llegan después 150 paramilitares traídos desde Colombia, en fin, esa conspiración ha sido permanente. Y tras cada derrota, bueno, hay un tiempo que ellos cesan, descansan, se reorganizan, unos están presos, otros huyen. En estos momentos estamos en un tercer nivel. Ese tercer nivel empezó realmente desde hace algunos 3, 4 años, pero se acentúa en estos momentos, en este último año, cuando muchos de los actores de la vida nacional pensaron pues, que la revolución bolivariana había terminado con la muerte del presidente Hugo Chávez. Ustedes están violando los derechos de otras personas que también necesitan el libre tránsito, el libre desenvolvimiento, el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Aquí se lo están cortando. ¿No creen? El artículo 68 constitucional reconoce el derecho que tienen todos los ciudadanos y ciudadanas de manifestar, a protestar, pero pacíficamente y sin armas. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, que es importante, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden interno. En Venezuela, en una democracia que es participativa y protagónica, no pudiésemos nosotros decir que hay limitaciones para protestar. Al contrario, aquí la gente protesta cuantas veces le da la gana y como le da la gana, siempre que sea en el marco de la ley. Lo que caracteriza una manifestación pacífica es que los reclamos que se hagan a través de ellas
sean exigencias referidas a los derechos que tienen los ciudadanos, como por ejemplo derechos sociales, derechos políticos, y que estas acciones no afecten el derecho del resto de las personas, el resto de los ciudadanos. Y estas guarimbas lo que trajeron fue eso, pues. Estaban perturbando la paz de esas ciudades, de esos locales, de esas parroquias, donde la gente no podía salir, pues se sentía presa por ellos mismos, presa por esos grupos violentos. Ya hemos visto pues, los acontecimientos a partir del 12 de febrero. Quisieron ver y hacerle ver al país y al mundo que fueron protestas espontáneas. Ha quedado demostrado que eso no fue así. Eso tiene una preparación de años desde afuera, financiado también desde afuera, con mucho poder económico. Cuando el presidente informa de su enfermedad, ya estaba en curso una operación para reactivar la conspiración de calle, una operación sediciosa que ya estaba en curso, que arranca en el año 2010. Yo la denuncié en varias oportunidades, que es lo que llamaban la fiesta mexicana. Con esa fiesta mexicana se inicia una serie de operaciones para preparar una vanguardia y empezar a conducir planes desestabilizadores con el ánimo de llevar a Chávez con el máximo desgaste a las elecciones en el año 2012. Pero se agudiza la enfermedad del comandante y ellos siguen preparando a su gente porque ellos ya tenían metido en la cabeza que el presidente se iba a morir y que muerto el presidente, quien quedase en el poder era mucho más fácil de derrocar que el comandante Chávez. Y hemos mostrado comunicaciones de Gustavo Tobar Arroyo con Pedro Burelli para financiamiento de estas operaciones, con Eligio Cedeño para financiar todas estas operaciones, inclusive con Otto Reis Comunicaciones, y él tiene una persona con la que articula muchas cosas, como por ejemplo Thor Harbors. Thor Harbors es un primo de Leopoldo López que vive en Miami, que más nunca vino a Venezuela porque estuvo involucrado en unos hechos terroristas que llamaron aquí terrorismo financiero. Hace ya bastante tiempo en la Cuarta República que pusieron unas bombas y carros bomba y todo esto para golpear la bolsa de valores y bueno, por eso lo llamaban terrorismo financiero. Thor Harbors ha sido también un operador con el que permanentemente enlaza a Gustavo Tobar Arroyo con esta ala de los halcones norteamericanos. Entonces hay todo un tinglado armado para eso. Eso viene desde el 2010. Y en estas reuniones, una de las cosas que decidieron las últimas reuniones era que hacía falta alguien que liderizara el movimiento porque había mucha dispersión en las acciones. El Movimiento 13 andaba por un lado, Jaguar andaba por otro, la Operación Libertad andaba por otro. Y ellos deciden que es Leopoldo López, por sus características. Leopoldo López viene del neofascismo, Leopoldo López viene de la extremísima derecha. Él se cree que él es un enviado de Dios para gobernar el país y que después de él no hay nada, pues, ¿no? Y con esa condición lo eligen a él para que él sea la punta de lanza de todo ese movimiento. Y empieza toda esta movilización y todo eso que hemos visto en los últimos meses, que te repito, es producto de toda una planificación. Eso va evolucionando, entra en el juego María Corina Machado con el apresamiento o la detención de Leopoldo López. María Corina, lo sé porque lo he escuchado, ha manifestado que bueno, que ya tiene la mesa servida, que la presidenta es ella, pues ya no es Leopoldo López, es María Corina. Y entonces empieza ella a tomar las riendas de los violentos y se empieza a mover por el país. Hay una novela de Ruiz Zafón que se llama La sombra del viento. Bueno, habría que hacer una novela nueva llamada La sombra del mal. Así más o menos bautizaría yo a María Corina, porque esa señora por donde pasa arrasa. Por donde pasa lo que deja es muerte, incendio, violencia, tristeza. Es como una sombra negra que por donde pasa va dejando ese flagelo ahí.
La guarimba es un método de protesta implementado por ciudadanos en diferentes comunidades con la finalidad de crear alteración del orden público en esa área específica, igualmente para interrumpir el libre tránsito de las personas y apoyándose pues con objetos de diferentes naturalezas para crear el caos en esa área específica. Hemos vivido una experiencia estos 3 últimos meses que han dejado son daños, ¿no? Daños al país, daños a la sociedad, daños a nuestro pueblo, porque se puede decir daños hasta moralmente, daños con toda la población donde sucedían las guarimbas. Nosotros con mucha tristeza, con mucho dolor, hemos visto el fallecimiento de 42 venezolanos, cientos de heridos. Y hay una cosa que hay que destacar allí, que es precisamente cómo han sido los fallecidos. Y cuando nosotros comenzamos a contabilizar y a examinar y analizar el caso con un poquito de más detenimiento, vemos que más del 60% de los fallecidos fueron por armas de fuego. Eso hay que darle una interpretación. ¿Qué tipo de protestas son estas? Las manifestaciones violentas no están ni pueden ser protegidas por la Constitución. Es decir, el derecho a manifestar no es absoluto, tiene límites. Y estos límites vienen dados por los derechos humanos de otras personas, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho al libre tránsito, el derecho a la integridad física. Acto terrorista. Esto es la ley nuestra. Es aquel acto intencionado que por su naturaleza o su contexto pueda perjudicar gravemente a un país, a una organización internacional tipificado como delito según el ordenamiento jurídico venezolano, cometido con el fin de intimidar gravemente a una población, obligar indebidamente a los gobiernos o una organización internacional a realizar un acto de abstenerse o de hacerlo, o desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, constitucionales, económicas o sociales de un país o de una organización internacional. El terrorismo es un método que se aplica para, como dice su nombre, generar terror y llevar a una persona a tomar decisiones en función al terror que tú le imprimes por la vía de la acción violenta. Cuando tú, armado, pasas por una serie de tiendas en unas motos, varios hombres armados hasta los dientes, vestidos de negro, y le dices, si mañana abres la tienda te matamos. Eso se llama terrorismo. Cuando tú colocas una barricada, soldas elementos de electricidad y el que la toque se electrocuta, y si pasa por aquí te pegamos un tiro, o si tienes alguna emergencia para poder pasar tienes que pagar. Entonces hay una combinación de malandraje con terrorismo, ¿no? Muchos niños se crean solos, tienen miedo. ¿Dónde estaban cuando crecen? No te aman. Por tus hijos un día mueres. Con tiempo los niños matan, están podridos y te odian. Meto virus con sonidos. Por tus hijos un día vuelvo. Cuiden a los niños. Cuiden a los niños. Las piedras que sigan no cambian. Cuiden a los niños, cuiden a los niños.
Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con su Guardia Nacional Bolivariana, es la responsable, como le establece el artículo 328 de nuestro texto constitucional, donde a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos otorgan 3 misiones. La primera misión del artículo 328 es la defensa militar. La segunda misión es el mantenimiento del orden interno y la tercera misión es la participación en el desarrollo nacional. En cuanto a la segunda misión, el mantenimiento del orden interno, la Guardia Nacional Bolivariana tiene la responsabilidad básica y el resto de los componentes militares coopera, apoya para el mantenimiento de estas operaciones. Los hechos que se registraron en Venezuela a partir del 12 de febrero no son manifestaciones pacíficas, son hechos violentos, son acciones violentas y delictivas, lo que ha obligado a los organismos del Estado, a los organismos de seguridad del Estado, a intervenir para asegurar la paz social, la convivencia ciudadana, la convivencia solidaria, el respeto a la legalidad, y por ello han ejecutado algunas detenciones. En que un grupo de personas allí que se encuentran prácticamente secuestradas, privadas de su libertad, por parte de unos grupos vandálicos, radicales. Independencia y patria socialista. Bienvenidos, señores, bienvenidos. Vamos a hacer un patrullaje permanente en el día, en la tarde, en la noche, por helicóptero, por todos lados. La idea es consolidar la paz. ¡Adistre! ¡Chum! Bienvenidos. Último reducto en Quinimarí, en la avenida Carabobo, en el barrio Sucre, que lo llaman Sucrania, esos 3 sectores, y bueno, ahí sí hubo que actuar por la vía de la fuerza pública, sin violentarle los derechos a nadie. En una madrugada salió la policía completa, la Policía Nacional, despejamos todos esos sectores, después salió en segunda oleada la Guardia Nacional, se controlaron las áreas y listo, sin ningún tipo de represión brutal, nosotros pudimos desmontar toda esa guarimba de San Cristóbal. La principal forma por la cual hemos nosotros actuado es a través de la Guardia Nacional Bolivariana. Nosotros sabemos y conocemos pues que la ley establece el uso progresivo y diferenciado de la fuerza. Una vez que la Policía Nacional Bolivariana ha sido rebasada en sus posibilidades, dadas los altos niveles de violencia, de agresividad, morteros, hiedras, bombas, molotov, todos en contra de los funcionarios del Estado, de la fuerza pública, de la policía y de la Guardia Nacional. Bueno, ha actuado la Fuerza Armada a través de su componente que está debidamente preparado para ello y que la Constitución le atribuye a ellos la cooperación en el mantenimiento del orden interno. Nuestro componente Guardia Nacional es el componente que está preparado para eso.
Ellos han actuado cumpliendo con todo, cumpliendo con nuestra Constitución y siempre respetando los derechos humanos. No somos violentos. Eso es lo que queremos. Ustedes todos tienen el derecho a protestar pacíficamente. Pueden mantenerse el tiempo que quieran aquí. Mientras tanto no va a haber represión. ¡Resistencia! ¡Resistencia! Pacíficamente. A lo violento hay que rechazarlo de aquí del grupo. Hay que rechazarlo del grupo. A lo violento. La actuación de los cuerpos de policía y los cuerpos de seguridad del Estado están orientados al resguardo de los derechos humanos y garantía de las personas que no participen en manifestaciones, pero que de alguna manera se vean afectadas por ellas. Pero además, al resguardo de las personas que participan en las manifestaciones. Permanentemente estamos asistiendo a talleres, permanentemente nuestro personal subalterno realiza diferentes cursos, ¿verdad?, para ir profundizando y dándole pues la importancia que reviste en materia de derechos humanos. Y por supuesto, nuestra superioridad, el alto gobierno siempre ha insistido pues en la importancia de este tema y por supuesto nosotros hemos sido responsables de acatar estas instrucciones y por supuesto fungir como elemento multiplicador a fin de que llegue a los más bajos niveles de nuestro componente, de nuestro organismo de seguridad, a fin de que también el personal que está realizando operaciones de mantenimiento del orden interno sea respetuoso de esta materia. Una resolución del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, donde dictan las normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos, incluso en las manifestaciones, que esto aplica para todos los cuerpos de seguridad, ya sea la Fuerza Armada, y que es oportuno traerlo en este momento porque allí se establece toda cómo se apega la actuación de los cuerpos policiales, sobre todo que establece el respeto, la obligación que tienen de respetar los derechos humanos. Es decir, que nuestros funcionarios policiales han sido formados, han sido preparados para garantizarle los derechos humanos a toda la ciudadanía, a toda la población, y que constantemente ellos vienen haciendo un ejercicio de mantenimiento de esa preeminencia de los derechos humanos y lo hacen a través de talleres, cursos, donde el Ministerio Público ha participado activamente en el desarrollo de esos talleres. Están allá. ¿Vio cómo dispara, señora? ¿Se fija? Disparando de arriba. ¿Me dieron?
Está la cosa, quédate tranquilo, quédate tranquilo. ¿No te sientes? Sí. Muchas gracias por su llamada. Bastante agradecido. Tranquilo, está por aquí. Estamos, tomamos los bancos ya. Excelente. No, no se pudo haber sucedido. No sabes la noticia tan buena que me acaba de dar. Y ya, yo creo que ya la chulata también debe estar tomada ya. Excelente. Aquí estamos, Removiendo todo. trabajando y con ganas de seguir trabajando, pero No, todo a su debido momento. Nosotros también hacemos esa reflexión de quién defiende los derechos humanos de nuestros funcionarios, de nuestra Guardia Nacional. 6 fallecidos tuvimos, 6 fallecidos de la Guardia Nacional. ¿Y ahí dónde está su familia? Los derechos humanos de todo el mundo. Tenemos que respetarnos mutuamente, aunque estamos conscientes que nosotros somos los garantes de los derechos humanos y nosotros tenemos que, como garantes, no permitir ningún tipo de violación de los derechos humanos. Para nosotros no es nada saludable, ni está, pues, ni es el sentir, ni actuar, ni pensar de nuestro componente, ni ninguno de sus integrantes, en querer dañar o violar los derechos humanos de unas personas. Han sucedido, sí, hechos lamentables, muchos hechos aislados, hechos particulares que no podemos negar. Es posible que alguna persona, algún efectivo de los cuerpos de seguridad del Estado pudiesen incurrir en vulneración de los derechos humanos, pero son circunstancias aisladas, corresponde a individualidades, no porque forme parte de una política del Estado. Actualmente permanecen privadas de libertad 148 personas. A todas las personas que se privó de libertad se les garantizó sus derechos. Primero, el debido proceso. Se les ha tratado con respeto a su dignidad. Y quienes han denunciado que han sido víctimas de malos tratos, de presuntas violaciones a los derechos humanos, se les tomó la denuncia. En ese sentido, se han iniciado 189 investigaciones por presuntas violaciones a los derechos humanos. Un Estado comprometido con la defensa de los derechos humanos actúa de esa manera. Pero no solamente que iniciamos las investigaciones, 2 por homicidio, 2 por tortura y 185 por trato cruel, sino que además se han presentado ya 6 acusaciones contra funcionarios que han incurrido en presunta violación a los derechos humanos. Bueno, nosotros venimos ya desde a partir del concepto estratégico militar que hemos ideado a propósito de las instrucciones del comandante supremo, Hugo Chávez, de conformar una nueva estrategia de defensa nacional. Bueno, nos propusimos también hacer doctrina de orden público. Ahora hay doctrina de, no solamente la organización, sino también la doctrina de empleo, y siempre asistido por la ley, tomando en cuenta que la ley establece y la Constitución que para actuar en orden público tenemos que tener presente la reafirmación de la vida, del respeto a la vida. Bien, paso. Ahí hay orden, hay disciplina, hay organización. En los últimos años, estos últimos 15 años, la Guardia Nacional Bolivariana se ha equipado con un material debidamente adecuado y autorizado por las Naciones Unidas. ¿Con qué finalidad? Precisamente para preservar los derechos humanos, tanto de nuestros guardias nacionales y oficiales que actúan en esta materia, pero también para proteger al resto de la ciudadanía. Bueno, tenemos el equipamiento cuando las personas hablan de, sí, la Guardia Nacional usa armas de fuego, las escopetas. No, una escopeta en orden público no es un arma de fuego, es un equipo de orden público, porque los cartuchos que se utilizan para tal fin, que son cartuchos de polietileno, se usan precisamente para no causarle daño a la persona. El respeto a los derechos humanos es la preeminencia. A diferencia de épocas anteriores, especialmente antes de 1999, donde el Estado tenía como política la violación a los derechos humanos. Es decir, que existían personas y organismos especializados en elaborar la forma como se iba a torturar,
elaborar la forma como se iba a violar los derechos humanos, cómo se iba a reprimir las manifestaciones. En nombre del Gobierno Nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, En la Cuarta República, las guarimbas pudiesen haber durado 3 días, cuando mucho. Y esa a plomo, y con tanque la hubiesen abierto rapidito, y por lo menos hubiesen 3.000 muertos. Facilito. Y te lo digo yo vengo de ser oficial en la Cuarta República. Cuando el 27 de febrero yo era teniente de la Guardia no presidencial, en el momento llamaba Casa Militar, con Vladimir Padrino, que es mi hermano de toda la vida. Y nosotros presenciamos cómo mataron a aquella gente como matar cucaracha. La Guardia Nacional, la DICIP, el Ejército, la Policía Metropolitana, era una cosa desbocada y sin orden, indiscriminada y antinatura. Tú veías los policías en el centro de Caracas disparaban a mansalva a los edificios y mataban a la gente, las balas entrando por las casas y mataban a la gente y ahí no había culpable de nada. ¿Con qué salíamos nosotros? Con fusiles FAL, calibre 7.62 milímetros, con ametralladoras .50, con armas de altísimo nivel y altísima potencia. Con eso salió la Fuerza Armada Nacional aquellos oscuros días, aciagos días, del 27 y 28 de febrero de 1989, ordenado por el comandante en jefe del entonces. Una dirección política y militar, irrespetuosa, inconsciente, que no le importó sacar a una Fuerza Armada, su pueblo uniformado, a masacrar a sus hermanos. Existió incluso una ley, que era la ley de vagos y maleantes. Esta ley fue hecha para que las personas que tuvieran alguna disidencia política del gobierno de turno, sin ninguna fórmula de juicio, eran encarcelados. Igualmente, se hicieron famosas algunas consignas como dispare primero y averigüe después. Existían centros de torturas, los denominados teatros de operaciones, en donde estaban diseñados, estructurados con equipos para llevar allí a las personas y torturarlas. Y también existían espacios donde se ejecutaban a las personas. Por supuesto, eso no existe actualmente. No hace falta. ¿Tú crees que un muerto hace algo por este país? Hermano, eso es un gobierno, un gobierno totalitario. ¿Cuándo tú has visto un gobierno así? Amigo, tumbe con besitos y maneras pintadas en la pero ustedes no van a tumbar a nadie aquí. Aquí lo que van a hacer es perder fuerza. Lo que vende es el morbo. Si esta gente nos reprime, nos conviene. Eso es lo que va a hacer que esto vaina funcione. Claro que sí. ¿Qué es lo diferente que hemos visto en esta última etapa, en estos últimos 4 meses? ¿Qué es lo que distingue al espacio mediático de lo que pasó en el 2002 o el proceso 2002-2004 o los distintos momentos de agresividad, de incremento de la guerra comunicacional y de la guerra mediática? Y sin duda, el elemento distintivo, el elemento que diferencia es el elemento digital. Es la incorporación, la aplicación, el despliegue, el desarrollo, la ejecución de estrategias de guerra cibernética aplicadas masivamente en Venezuela.
bueno, en el contexto de la guerra de cuarta generación, recordemos pues que uno de las principalísimas armas son precisamente los medios de comunicación. Han entrado ahora en juego las redes sociales, las redes 2.0, los Twitter, y bueno, pudimos observar una agresiva campaña psicológica y mediática, que el objetivo final era dividir a la Fuerza Armada, hacerla ver como una Fuerza Armada represora y respetuosa de los derechos humanos. Pero las mentiras han estado presentes en toda la historia de la humanidad cuando se refiere a invasiones militares de los poderíos imperiales, a las guerras imperiales. La historia está llena de ejemplos. El caso de la invasión a Irak fue precedida por una campaña mediática sin precedentes justificando la presencia de armamento nuclear, a pesar de que el informe de las Naciones Unidas testimonió que esas armas como tales no existían. Salían fotos de supuestos cubanos desembarcando en nuestras bases aéreas. Salían fotografías, estoy hablando de las redes, Twitter, las redes sociales, fotos de desembarco de tropas cubanas en apoyo al gobierno bolivariano para masacrar al pueblo. Salían fotografías de todo tipo. Y bueno, y eso corría por todo el mundo. A partir del 12 de febrero se generó en Venezuela una estrategia dirigida, diseñada, pensada desde hace mucho tiempo para generar un clima de zozobra, para utilizar las tecnologías para organizar la violencia, para distribuir contenido que nos alteró a todos. Compañeros y compañeras, en esta fase agresiva del golpe del 12 de febrero para acá, el rol fundamental del contenido no lo han jugado los grandes medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación se han puesto a la cola y es la primera vez que sucede en 15 años de los contenidos difundidos por las redes. Porque las redes han impuesto un modelo que ahora se llama el ciudadano emisor. Tú no necesitas un gran medio, tú lo que necesitas es a muchas personas convertidos en medios de comunicación, convertidos en emisores. Esos son los que retuitean las fotos falsas, esos son los que convierten tendencias en hashtag, en las etiquetas, mentiras o falsedades, los que convirtieron en etiquetas cosas como que estaban matando a yo no sé cuántas personas en Maracaibo, era falso, o en Valencia. El día de la elección del presidente Nicolás Maduro se realizó un ataque informático masivo. Las cuentas de Twitter de altas personalidades del gobierno fueron hackeadas. Los servidores informáticos del Poder Electoral recibieron un ataque masivo proveniente del extranjero. Y hemos visto que lo que ha sido el tema de las redes sociales, las redes de comunicación, han sido virulentamente atacadas durante este golpe de Estado. De hecho, revelaba ayer William Castillo, presidente de Conatel, que el 12 de febrero, entre el 12 y el 14 de febrero, hubo servidores informáticos de entes del Estado que recibieron hasta 10 millones de ataques cibernéticos. ¿Cree usted que ya ha llegado la hora de que, así como tenemos divisiones y brigadas de blindados y de infantería, tengamos divisiones y brigadas de defensa para el área informática? Bueno, fíjate, el Comando Cibernético obedece una política nacional de defensa, que es defensa. Nosotros somos un país políticamente y estratégicamente defensivos. Nosotros no estamos creando un comando cibernético para atacar a nadie, todo lo contrario, todo lo que tenemos es para la defensa integral de la nación. Y parte de esa defensa la vamos a tener allí, precisamente para prevenir cualquier ataque contra nuestras redes cibernéticas y el internet y todo lo que tiene que ver con el campo cibernético, de manera tal de preservar el secreto de nuestras operaciones, el secreto de todo lo que debe manejar el Estado, y así entonces en consecuencia una Fuerza Armada consistente con la política del Estado, tratando de evitar que esos ataques sean certeros y efectivos en el Estado venezolano. Tuvimos a punto de pasar dentro de ese contexto de la guerra no convencional, de pasar de la subversión violenta no armada a una fase de insurgencia armada. ¿Y por qué decimos esto? Tuvimos elementos suficientes para
para interpretarlo de esa manera. ¿Cuántos impactos de bala han recibido nuestras unidades de protección blindada del orden público, de nuestra Guardia Nacional y de la Policía Nacional? Hemos contabilizado más de 600 impactos, y no solamente impactos en el blindaje propiamente dicho del vehículo, impactos certeros, precisos a los visores, es decir, el que estaba disparando sabía disparar. ¿Cuántos individuos con código rojo de Interpol, cuántos paramilitares nosotros detuvimos en los propios focos de violencia, llamados guarimbas? ¿Cuántos? Más de 50. ¿Cuántas armas incautamos en esos focos de violencia? Y más las que se hicimos en las visitas domiciliarias. Más de 150 armas allí en esos focos de violencia. Jóvenes drogándose, consumiendo alcohol, armando el bochinche, como todo joven adolescente, festejando de una manera, sin importarles lo que ocurría a su alrededor y sin importarle el resto de los derechos de los demás ciudadanos que deben transitar por esa vía pública. De todo el grueso de las personas que fueron aprehendidas, solamente el 7% acreditaron su condición de estudiante. Y estamos hablando de casi 3.000 personas que fueron privadas de libertad por estos eventos, solamente el 7% son estudiantes. Y ha quedado demostrado, de acuerdo a los testimonios, que bueno, han sido financiados. O sea, que eso no es ninguna protesta estudiantil, porque el movimiento estudiantil venezolano, los estudiantes, tienen un espíritu distinto. Lamentablemente, tomaron como fachada a los estudiantes, pero detrás de los estudiantes había otra línea, una línea violenta, subversiva, terrorista, que ha causado mucho daño. Estas conspiraciones no van a cesar. No van a cesar hoy, ni mañana, ni pasado, y seguirán conspirando. En primer lugar, porque el pueblo va a seguir eligiendo la revolución. En segundo lugar, porque la revolución va a seguir profundizándose. Bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, va a seguir actuando siempre a favor del pueblo. En tercer lugar, porque cada día la derecha y la burguesía venezolana está más lejos del poder. Y ellos quieren el poder. Esos políticos o empresarios que están a la cabeza de un golpe continuado, ellos van a seguir en eso. Y siempre en las Fuerzas Armadas ellos buscan siempre a alguien de las Fuerzas Armadas. Y lo buscaron en esta oportunidad. ¿Cuántos llamados no se hicieron a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para derrocar el gobierno legítimo, legalmente constituido, electo por el pueblo? ¿Cuántos llamados no se hicieron de oficiales retirados? Muchos de ellos atrincherados en el exterior. Y ante esa situación de que eso va a continuar, bueno, hay que fortalecer los organismos de inteligencia, ¿verdad? Darles profundidad, tecnología, una gran preparación a los agentes de inteligencia para poder detectar a tiempo y neutralizar estas conspiraciones, y el pueblo y su Fuerza Armada bajo el lema que dejó el comandante: unidad, lucha, batalla y victoria. El golpe de Estado continúa, pero lo estamos venciendo. La paz la debemos conseguir entre todos los venezolanos. Pueden haber diferencias, pero tenemos una constitución, las instituciones y, lo más importante, la mano extendida de nuestro presidente Nicolás Maduro para dialogar y entendernos. Lo estábamos logrando unas semanas antes de estos acontecimientos que han enlutado a todos los venezolanos. Hoy, nuestro país llora 42 hermanos. No permitamos más derramamiento de sangre y sentémonos a resolver las diferencias.